Saludos amigos, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es el chi, una forma de energía que proviene de la filosofía china. Entonces vamos a hablar un poco sobre este tema. En este video hablaremos de dos mundos aparentemente distantes pero muy relacionados entre sí. Me refiero a lo que respecta a la ciencia y a la mística, a la física y a la actividad física, tocando temas relacionados con la ingeniería biomédica, la bioingeniería, el deporte y aspectos relacionados con la salud. Quise compartirles este video tanto en el canal de Jaime Ingeniería como el de Xiulan Kung Fu, que son los dos canales que administro en la actualidad, precisamente porque toca ambos aspectos. Creo que es necesario, para hablar de este tipo de temas, mencionar que existe un aval de varios años, tanto a nivel académico como laboral, recorriendo ambos caminos. El tema al que me refiero es el del chi o Qi, una energía presente en todo el universo cuyas bases teóricas se originan en China y que data de varios milenios de existencia. El tema tiene una gran relación no solo con las artes marciales o la medicina tradicional china, sino también con la medicina alternativa y con el resto de la filosofía oriental. En Japón y Corea, por ejemplo, se conoce como Qi, y en otros países como la India hay un concepto similar denominado como Prana. También podemos abarcar este tema mediante disciplinas científicas. Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos: qué es la fe, qué es la ciencia y qué es la pseudociencia. La fe se refiere a nuestras creencias, no importa si estas son fácticas o no, no importa si son lógicas, místicas o religiosas. Las creencias están intrínsecas en cada ser humano, sirven como base motivadora en muchos casos, por lo tanto carecen de la necesidad de evidencias que demuestren su veracidad. Si una persona tiene fe en tal o cual deidad, pero esta persona se maneja con valores morales y principios sin perjudicar a otros seres, ¿quiénes somos los demás para juzgarla? Por su parte, la ciencia es el conjunto de conocimientos objetivos y verificables. La ciencia utiliza algo conocido como método científico, el cual se basa en observación, formulación de hipótesis, experimentación, obtención de datos, etc. Algunas disciplinas científicas son la física, la química, la biología, la matemática, entre otras. A contrario de lo que las personas piensan, la ciencia no es enemiga de la fe, simplemente que necesita ciertas variables para poder llegar a una conclusión. La pseudociencia es lo que se conoce como falsa ciencia. Es aquella afirmación, creencia o práctica que es presentada como científica y fáctica, pero que es incompatible con el método científico. La pseudociencia manipula aspectos tanto de la fe como de la ciencia, careciendo de verdad. Por ejemplo, si un pseudomédico trata a un paciente y este no se cura, puede alegar que es porque él mismo carece de fe. Algunas de estas disciplinas son el reiki, la homeopatía, la magnetoterapia, la acupuntura, la quiropraxia, etc. Aunque muchas de estas áreas pueden tener aspectos veraces, en general son incompatibles con el método científico. El chi o Qi es un concepto cuyo origen se remonta a la antigua filosofía china, muy ligado al taoísmo y posteriormente al budismo y otras ramas filosóficas. Se define como energía vital y es el eje central de las artes marciales, la medicina y la vida en general. Un chi equilibrado representa una vida saludable y armoniosa, y esto es perfectamente representado en el yin y el yang. Ahora bien, surge un problema con algunos conceptos sobre el chi. Las diferencias culturales, históricas, geográficas y lingüísticas, incluso dentro de la propia China, dan probabilidad de que la definición del chi se haya distorsionado. Esto es, hipotéticamente hablando. Es decir, no se sabe si su nacimiento es netamente empírico y místico o evidentemente existió algún tipo de ciencia y tecnología que permitiera desarrollar dicho concepto, tanto en la antigua China o India, o en civilizaciones que pudieron ser anteriores a estas. Recordemos que por diferentes procesos naturales pudieron existir cosas de las cuales en la actualidad no es posible encontrar algún rastro. Pudiese incluso desaparecer una civilización entera sin que tengamos actualmente evidencia de ello. Cualquiera sea el caso, lo que llega a la actualidad pudiera ser solamente el remanente de su significado. No sabemos si fue bien traducido o si era o es realmente lo que los chinos quieren transmitir.
A nivel científico, específicamente en el área de la física, la energía se define como la capacidad para realizar un trabajo y es constante en el universo. La masa y la energía están estrechamente relacionadas. Los organismos vivos requieren de energía para mantenerse precisamente con vida, como la energía que los humanos obtienen a través de los alimentos. La unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es el julio o joule, en honor al físico inglés James Prescott Joule. La energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por ello podemos observar diferentes tecnologías que permiten obtener, por ejemplo, electricidad mediante la transformación de energía mecánica, energía hidráulica, energía eólica, etc. Existe la energía potencial, asociada a un cuerpo o sistema conservatorio en virtud de su posición o de su configuración. Y también existe la energía cinética, que va relacionada más bien con el movimiento. ¿Qué sucede con todos estos conceptos que parten de la ciencia? Bueno, que los mismos tienen fundamentos matemáticos y unidades de medida como son el julio en el Sistema Internacional de Unidades. Todas estas unidades de medida son perfectamente aplicables y verificables. Y es aquí donde hay que saber diferenciar entre lo que es la fe, la ciencia y la pseudociencia. William Thomson, también conocido como Lord Kelvin, fue un físico y matemático británico a quien se le atribuye la unidad de temperatura que lleva su nombre, es decir, los grados Kelvin. Él dijo lo siguiente, cito: "Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre". Existen diferentes tipos de ondas electromagnéticas que se distinguen por su frecuencia y que podemos ver representadas en el espectro electromagnético. Dichas ondas pueden visualizarse y analizarse utilizando diversas tecnologías de instrumentación. Las ondas de radio son las de menor frecuencia de todo el espectro. A estas frecuencias se trabajan las comunicaciones y se conoce como espectro radioeléctrico. Los rayos X y gamma son las ondas de mayor frecuencia y por lo tanto las más energéticas. En medio tenemos la luz visible que nuestros ojos y nuestro cerebro son capaces de recibir y transformar en imágenes. Dentro de la luz visible, a cada color le corresponde una frecuencia. Sin embargo, no se puede colocar el chi como parte del espectro porque se carece de evidencia de su existencia. En el área de la electrónica o la electricidad, usted puede tomar un multímetro y medir corriente, voltaje o resistencia en un circuito eléctrico. Puede tomar un osciloscopio y observar las diferentes señales, pero no existe ningún instrumento ni unidad de medida para el chi. A nivel marcial, el control del chi es lo que permite mejorar nuestras habilidades naturales y canalizar la energía de los oponentes, para que esto no nos lastime, no lastimen a terceras personas y si es posible evitar que la misma persona se lastime a sí misma. Este sería, si se puede decir, el logro máximo. Este concepto llega a Occidente de la mano de algunos maestros de artes marciales y médicos tradicionales de medicina china, pero se populariza por las películas e incluso por dibujos animados que llegan a nuestros países. Una persona con mucho chi tendrá mayor vitalidad, fuerza, elasticidad, rapidez, etc., siendo dichas cualidades de gran utilidad en el ámbito marcial. Las culturas orientales como la china y la hindú han utilizado el concepto de chi o prana para evaluar las diferentes condiciones de un paciente. Por ejemplo, el déficit o exceso de chi en un órgano puede acarrear una determinada patología. Es lógico y demostrable que cuando un órgano pierde su equilibrio de funcionamiento, comienza a dar problemas. Sin embargo, utilizar un término como el chi carente de unidades de medidas y que no puede ser visualizado con nuestra instrumentación actual, trae consigo serios inconvenientes. Considerando lo que dijo Lord Kelvin, ¿cómo podemos entonces llevar el control de un paciente, por ejemplo, si no se tiene cómo medir el componente principal del diagnóstico, es decir, el chi? ¿Cómo se puede saber si el chi no está circulando bien por el organismo si no se tiene cómo medirlo o visualizarlo? Esto es por demás delicado cuando se trata de nuestra salud, porque podríamos ser víctimas de estafas y peor aún pudiéramos recibir tratamientos placebos o inadecuados que pueden incrementar aún más el daño de una patología. El cuerpo humano tiene más de 600 músculos y poco más de 200 huesos, además de cartílagos, nervios, etc. Cuando una persona realiza una actividad física como el yoga o el kung fu, puede llegar a fortalecer ciertos músculos, los cuales el común de las personas no fortalecen.
Esto acarrea que dichas personas puedan almacenar más energía en su sistema, haciendo que muchas actividades sean vistas como hazañas difíciles de entender para el común de las personas, y atribuyéndole estas características a energías místicas como por ejemplo el chi. El cuerpo y todo organismo va transformando la energía para producir trabajo. Es por ello que aunque separando de la fe, nadie puede decir con seguridad qué ocurre después de la muerte. Pero tenemos evidencia científica de que nuestra materia y energía continúa transformándose aún al dejar este cuerpo. No se quiere afirmar en este video de que el chi no existe, pero probablemente tenemos una connotación errada al respecto. Puede que el chi sea la sumatoria de todas las energías que sí podemos medir y cuantificar y que mantiene nuestra homeostasis, o puede que el chi corresponda a la buena oxigenación de nuestras células cuando respiramos, o simplemente es un concepto análogo al de la energía expresada en joules. En el ámbito médico se debe tener mucho cuidado, la cultura se debe respetar, las creencias se deben respetar y las profesiones también se deben respetar. Un médico tarda aproximadamente 7 años en graduarse, luego de allí estudia posiblemente unos 5 años para el caso de la neurocirugía, por ejemplo, y quizás un poco menos en el área de la neurología, por mencionar una rama. Utilizan tecnología de punta e incontables evaluaciones compartidas y analizadas en muchos casos por otros profesionales para poder dar un diagnóstico. Aún con todo este aval, pueden ocurrir errores. Ahora bien, en la medicina alternativa muchas veces estos conocimientos se obtienen de manera empírica, a través de cursos y certificaciones de poco tiempo. Se aboga por la buena intención de la medicina alternativa, pero lamentablemente muchas de estas especialidades están en el ámbito de la pseudociencia, es decir, no están avaladas ni calificadas por ninguna universidad ni por la Organización Mundial de la Salud, OMS, acarreando consigo serios problemas en la salud pública. Tenga en cuenta además que no todo lo natural es bueno, ni todo lo químico es malo. La ciencia se basa en medición de variables. A carecer de las variables no puede ser concluyente, por ello que el chi no ha podido demostrarse. Pero las puertas siguen abiertas a quien pueda hacer la demostración. Las células transforman la energía, la cual obtienen de diferentes procesos. Ejemplo, al consumir alimentos obtenemos energía, al oxigenarnos bien obtenemos energía. Nuestras células tienen un voltaje de aproximadamente menos 70 milivoltios. Cada una de ellas es un circuito eléctrico, de hecho se modela como un capacitor y una resistencia. Esto forma parte de la biofísica o de la física biológica. Nuestro cuerpo posee energía que puede ser medida y analizada. Quizás la teoría del chi no está tan distante del aval científico y solo es un problema de conceptualización. Además también falta por aprender mucho sobre física cuántica y desarrollar aún más nuestra tecnología. Recordemos que China ha sido un líder mundial impactando con su cultura a otros países. Y en este orden de ideas me gustaría que me acompañaran en el próximo video en el cual hablaremos de los meridianos o canales de energía en el cuerpo, también de la medicina tradicional china y posteriormente de la acupuntura. Bien amigos, ha sido todo en esta oportunidad. Espero les sea de gran utilidad esta información. Cuídense, bendiciones y nos vemos en un próximo video.